Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la siguiente entrevista del Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, dentro del ciclo de entrevistas Español para todos los públicos. Es mi placer y honor presentaros a nuestro entrevistado, el profesor Óscar Loureda, catedrático de Lingüística Iberoamericana, Comunicación y Traducción y director adjunto del Centro para Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Todo el mundo conoce a Óscar Loureda. Es un nombre que está directamente vinculado a los estudios de lingüística del texto y análisis del discurso en la lengua española, pero también en general en la lingüística y particularmente a los aspectos de marcadores del discurso y un campo extremadamente novedoso, que es el campo de pragmática experimental. Óscar, a pesar de su jovencísima edad, ha publicado ya libros muy conocidos, muy citados, como podrían ser Introducción a la tipología textual, los estudios sobre marcadores del discurso en español hoy, que ha editado conjuntamente con la profesora Esperanza Acín, La evidencialidad en español, teoría y descripción, que ha editado conjuntamente con los profesores Ramón González Ruiz y Dámaso Izquierdo Alegría, o un libro publicado recientemente, a principios de este año 2021, pero que ya ha sido ampliamente utilizado y citado, que es el Manual de Lingüística del Hablar, que publica en la reconocidísima editorial de Grutter y edita conjuntamente con la profesora Ángela Schrott, y en el que participa un elenco nada desdeñable de investigadores de gran renombre, muy conocidos en los estudios del texto y del discurso. Óscar, bienvenido a esa entrevista, es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Bueno, Óscar, la verdad es que es una grandísima ventaja y un enorme placer tenerte y poder aprovechar esa entrevista para lanzarte las preguntas que creo que todos los que investigamos, al menos algo, en la lingüística textual o análisis del discurso, tenemos por resolver. Y voy a empezar con una pregunta difícil. Perdóname, por A ver si favor. me la sé. Seguro que sí. Yo creo que eres el mejor candidato para lanzar esta pregunta. Bueno, sabemos que todos los que trabajamos en el texto del discurso, que es realmente muy difícil encontrar un término común con el que referirnos a lo que estudiamos, que es la comunicación humana, que se manifiesta en nuestros discursos orales, en nuestros textos escritos, los que producimos para comunicar nuestras ideas y nuestros pensamientos. En ese ámbito, algunos utilizan términos como texto, como discurso, otros no distinguen entre texto y el discurso, y en el último libro que editas con Ángela Schrott, precisamente, decides llamar esa productividad que hacemos a nivel comunicativo, oral y textual, con el nombre del hablar. ¿Por qué nos pasa esto con nuestro objeto de estudio? ¿Por qué cuando queremos hacer análisis del discurso o lingüística del texto no coincidimos en cómo nombrar ese objeto de estudio? ¿Y a qué se debe, básicamente, que todavía no hemos decidido qué es el texto, qué es el discurso? Bueno, ocurre en el ámbito de los estudios sobre el texto, sobre el discurso, sobre el hablar o sobre la comunicación o incluso sobre los enunciados, que suelen ser los 5 términos más utilizados. Ocurre que, como ocurre en muchas facetas de la vida, que a veces no utilizamos las mismas palabras para referirnos a las mismas cosas, pero sin embargo todos sabemos de qué estamos hablando y nos entendemos perfectamente. El ámbito del discurso es un ámbito por sí mismo muy complejo, porque al final es fácil de entender esa complejidad. Es el discurso o el hablar, o cuando nos comunicamos, cuando dos personas interactúan, es el momento donde se deposita todo lo lingüístico y todo lo que no es lingüístico con el objetivo de comunicar. Por eso es tan variado y parece tan complicado el estudio del discurso, porque todo lo que sabemos de lengua, todo lo que sabemos sobre cómo nos comunicamos, todo lo que nuestros procesos mentales, toda nuestra habilidad para expresarnos se tiene que manifestar ahí. Es el momento más concreto del hablar, digámoslo así. Y además, pero si queremos reducir toda esa complejidad, en realidad es relativamente sencillo, porque al final nuestros espectadores lo pueden comprobar en su hablar diario. Al final son 3 cosas básicamente las que funcionan dentro del discurso. Una es que para comunicarnos o para hablar unos con otros necesitamos signos, que normalmente son palabras, pero que son en muchos casos imágenes, emojis y toda una serie
elementos que son como el material que está a nuestra disposición para la comunicación. ¿Qué ocurre con ese problema concreto y por qué es complejo también desde la perspectiva del discurso? Pues porque las palabras o las imágenes nunca son suficientes para comunicar. Siempre el contexto añade algo. Siempre que las usamos, ese uso precisamente enriquece todas esas palabras, todas esas imágenes o todos esos recursos que tenemos para comunicarnos. Es decir, la lengua nunca es suficiente, digámoslo así. La segunda dimensión por la cual el discurso nos parece complejo, pero que en realidad engloba toda una serie de cosas muy amplia y que tienen algo en común, es que al final nuestro discurso, nuestra comunicación es un proceso mental. Es decir, nuestra mente intenta crear información accesible para otras personas de la manera más simple posible, en el mejor de los casos, e intentamos recuperar continuamente la comunicación que otros nos hacen, precisamente sabiendo que las lenguas o los recursos que utiliza son hasta cierto punto limitados, ¿no? Entonces nuestra mente es como un gran ordenador que es capaz de establecer muchos vínculos y, entre esos elementos, y que precisamente el estudio de esa capacidad de la mente para enriquecer constantemente lo que otras personas nos están diciendo y para interpretar y producir palabras, pues es un gran ámbito, digamos, de estudio que además, como probablemente nuestros espectadores saben, está orientado al diálogo con otras disciplinas, ¿no? Como la psicología o las neurociencias, etc. Y la última dimensión, o sea, además de palabras, digámoslo así, además de procesos mentales, el discurso tiene una dimensión social. Cuando nos comunicamos con otros. Incluso cuando hablamos con nosotros mismos, también nos estamos desdoblándonos en una persona y en otro, ¿no? Entonces, esas prácticas sociales, esa comunicación, esa dimensión social de la comunicación, también es otro ámbito muy importante de los estudios del discurso o de la comunicación misma, ¿no? Y por eso, digamos, cuando uno se posiciona en estas distintas perspectivas, al final, pues lo que tiene es una pluralidad de espacios y de problemas que son aparentemente muy grandes, pero como creo haber podido explicar, tienen unas raíces muy comunes, muy concretas, ¿no? A todos nos ha pasado que nunca, por mucha lengua que sepamos, no somos capaces de interpretar toda una comunicación. Siempre el contexto parece que añade algo. A todos nos ha pasado que interpretamos mejor ciertos mensajes en unos contextos que en otros, o entendemos mejor a unas personas que otras, y a todos nos ha pasado que a veces tenemos la sensación de que sabemos explicar algo en una lengua, pero que no sabemos hacerlo de manera adecuada a las expectativas que tienen las demás personas, porque no conocemos cómo son esas prácticas habituales de la comunicación de esos grupos, ¿verdad? Y entonces, si tenemos estos tres problemas en el horizonte, pues ya podremos reducir toda esa complejidad de los nombres y de las perspectivas a una serie de problemas muy concretos, y podríamos salir adelante bastante bien en el estudio del discurso. Ujú. Claro, entonces en este sentido, el término que empleáis vosotros o que decidís emplear al final vosotros, Ángela y tú, cuando construís este libro, el Manual de Lingüística del Hablar, el término hablar, realmente viene a solucionar ese problema terminológico. Pero más que esto, realmente lo que hacéis en este libro es ofrecer una perspectiva que justo acabas de comentar, ¿no? Que no podemos entender una producción discursiva o textual sin sus dimensiones lingüística, cognitiva y social. Claro, la perspectiva cognitiva que tenemos actualmente es muy reciente. Las ciencias cognitivas, la neurociencia, la sociolingüística más avanzada, es resultado de las investigaciones muy recientes, con lo cual ese enfoque, el que acabas de comentar y que parece el más adecuado, no se ha podido aplicar desde hace mucho tiempo. ¿Está muy lejos la perspectiva que tenemos actualmente para estudiar el discurso del texto de cómo se hacía en sus inicios, en los años 60 y 70 del siglo pasado? Bueno, la pregunta, hay dos cosas, digamos, el término hablar y en realidad no sé si arregla el problema o se lo complica más, pero el intento, el llamar a este libro Manual de una lingüística del hablar,
es porque queríamos utilizar precisamente palabras no marcadas terminológicamente. Ujú. No entrar en una discusión a priori de preferir un concepto, un término u otro, sino buscar términos al alcance de cualquier hablante que permitiese entender el horizonte de todos esos trabajos. Es muy difícil a veces establecer distinciones sin complicar demasiado la lectura de los usuarios de la producción bibliográfica, y en ese sentido hemos empleado un término no marcado, un término común. Es decir, le vamos a contar de alguna manera todo lo que pasa en el hablar, tanto desde la perspectiva de los signos, como desde la perspectiva de la interacción, como desde la perspectiva cognitiva. Y probablemente el término hablar no sea un término que esté para quedarse, pero sí que es un término que por lo menos como título de un libro, pues por lo menos tiene la intención de no distraer demasiado al lector, de no aterrorizarlo con términos, sino de invitarlo a que abra, a que dé la vuelta a la página y que inicie la lectura del libro sin el temor de posicionarse, digamos, ante un término. Y la segunda parte de la pregunta tiene que ver con la evolución propia de la disciplina. O sea, ten en cuenta que en los estudios del discurso, en realidad, es una disciplina, el estudio del discurso es una disciplina relativamente joven. Tiene poco más de 70 años o menos de 70 años en realidad, ¿no? Y en esos 70 años sí que ha cambiado. Y ha cambiado por dos razones. Una, porque el conocimiento se va desarrollando, y otra porque la propia disciplina va madurando. Esa maduración tiene que ver con que, ¿de dónde viene? Pues viene de un estudio que focalizaba claramente el estudio de la lengua o las dimensiones lingüísticas, y de ahí se fue viendo que poco a poco, o sea, el estudio de la lengua no explicaba muchas cosas. Y esas otras cosas que se empezaron a explicar, sobre todo a partir de los años 60 y de los 70, empezaron a explicarse en relación con la lengua. Y a partir de esos años, o ya durante los 70, sí que se produjo una especie de emancipación del estudio del discurso y se le giró, en parte, se le dio la vuelta a la tortilla y la lengua se empezó a explicar, el discurso no explicó desde la lengua, sino la lengua se empezó a explicar desde lo que ocurría en la comunicación. De ahí, evidentemente, fueron surgiendo nuevos temas y nuevas etapas, hasta incluso una posición radical puramente discursiva en la que en algunas modalidades la lengua parecía incluso desaparecer. Se intentaba buscar, digamos, los universales de la comunicación, aquello que pasaba siempre en la comunicación, y parece que incluso independientemente de las lenguas, ¿no? Yo creo que hoy vivimos una etapa de más equilibrio, en el sentido de que hemos encontrado procesos mentales, sobre todo, y prácticas, o sea, procesos mentales de la comunicación que son comunes a toda la humanidad, que se han mezclado con prácticas que están más determinadas culturalmente. Todos seguimos hacemos las mismas operaciones para entender lo que nos dice la otra persona, pero esas operaciones también están en parte determinadas por las prácticas comunicativas de los grupos, que no coinciden exactamente ni con los países ni con las lenguas, sino que son simplemente grupos que definen sus propias tradiciones en la comunicación. Y yo creo que hoy vivimos una etapa en la que el discurso concita la atención principal de la lingüística, y además le permite a la lingüística tener diálogos interdisciplinarios con otras áreas o con otras ciencias, precisamente para fortalecer la dimensión lingüística de muchos hechos, ¿no? Pues desde la sociología hasta la geografía, hoy miran a la lingüística porque gran parte de sus problemas solo se pueden explicar en relación con procesos comunicativos, ¿no? Claro, vamos a hablar entonces de estos dos aspectos que has mencionado, Óscar, porque son, yo creo que extremadamente importantes e interesantes, porque
por el momento, la pragmática, el discurso desde el punto de vista cognitivo o más sociodemográfico, más que sociolingüístico, todavía no se ha desarrollado del todo. Tú eres particularmente conocido por las últimas publicaciones que has hecho en el ámbito experimental. Eres uno de los pioneros que ha trabajado con el español desde la perspectiva de la experimentación. Es lo que hacéis sobre todo en vuestro laboratorio en Heidelberg. ¿Por qué es necesaria esa experimentación? Tú ya has mencionado que nos permite acceder a los procesos mentales que rigen la producción del discurso y del texto, pero ¿qué exactamente aporta esa perspectiva experimental a nuestra comprensión de cómo funciona el hablar? Bueno, cuando nos comunicamos, digamos, la base de operaciones está en la mente. El material, digámoslo así, son las imágenes, los signos que empleamos, también las tradiciones que seguimos a la hora de comunicarnos, pues digamos, si utilizamos distintos formatos de géneros textuales, si utilizamos distintas fórmulas de expresión que preferimos a otras, etcétera. Pero al final todo se controla desde la mente. Y acceder a la caja negra de la comunicación nos va a permitir fortalecer hipótesis que tenemos sobre cómo funciona la comunicación y al mismo tiempo nos va a permitir dar impulsos a la ciencia para que se desarrolle en la aplicación. La experimentación no es el bálsamo de Fierabras, ni mucho menos, pero la experimentación es una de las dos maneras posibles de tener datos sobre cómo nos comunicamos. Una manera es la lingüística de corpus, que consiste en acumular textos y datos de textos como productos, como de textos ya dichos, que nos permiten ver lo que se ha dicho y establecer algún tipo de predicción sobre lo que se puede decir. Los corpus no son cementerios de palabras, sino que son digamos, conjuntos establecidos de palabras con unos criterios que nos permiten establecer cierto tipo de predicciones. Si queremos, en lugar de estudiar el texto como producto, estudiar el texto como actividad, tenemos que recurrir a procesos de acceso a la mente, pues desde la obtención de la imagen cerebral, un acceso directo a través de electroencefalogramas, etcétera, o utilizar metodologías más indirectas como el monitoreo o el seguimiento del movimiento ocular o el eye tracking, que nos permite de alguna manera establecer qué operaciones mentales estás empleando cuando te estás comunicando. Esa dimensión práctica o experimental tiene que ver con la intención de establecer predicciones sobre el uso o el no uso de determinadas rasgos o posibilidades de la lengua, o nos permitirá también establecer la mayor o menor adecuación del uso de determinados recursos lingüísticos, ¿no? Digamos, la experimentación es una metodología que enriquece, es un método empírico, claramente, que enriquece el acceso a la comunicación a través de posibilitando más bien el acceso a la mente. Pongo un ejemplo concreto. Desde hace muchos años hemos venido investigando esas unidades que llamamos marcadores del discurso, que son en realidad unidades que permiten conectar distintas partes del discurso, que permiten construir una representación mental compleja, ¿no? Pues si digo hace sol y por ello me voy a dar un paseo, pues ese por ello establece una relación causal, limita el tipo de relación entre los dos elementos, ¿no? Pero sin embargo esa unidad no es necesaria en la comunicación. Uno puede decir perfectamente hace sol y me voy a la playa. Entonces uno se puede preguntar por qué los hablantes utilizan un elemento o no para establecer una relación de causalidad, por ejemplo. Bueno, pues hemos observado en la mente que ese elemento en realidad acumula, o sea, tiene la capacidad de fijar una relación causal, de establecer un criterio, digamos, firme que une esas dos realidades. Es decir, cuando usas por ello, lo que estás diciendo en realidad es que lo que estoy haciendo, pero que estás dando soporte a un argumento como que cuando hace sol la gente normalmente le apetece salir a pasear y lo hace con total naturalidad, y esa comunicación es en realidad mucho más compleja, hay un supuesto o una idea comunicada mucho más compleja. Bueno, pero
en realidad esa comunicación más compleja, a través de esas unidades, se realiza en menos tiempo y con menos esfuerzo. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que en la comunicación a veces menos no es más, sino que más información se procesa en menos tiempo porque de alguna manera se limita el esfuerzo que tenemos que realizar o se limitan las interpretaciones posibles, ¿no? Muchos de nuestros espectadores se darán cuenta de que muchas veces los lingüistas tenemos la tendencia a decir esta frase está bien o esta frase está mal, lo cual se basa en criterios formales y en criterios funcionales y en rasgos de los signos, pero muchas veces los hablantes o los lingüistas incluso en nuestros estudios decimos que esta frase no nos suena tan bien o nos parece pragmáticamente más difícil de entender o es una frase que yo no diría de alguna manera. Estas son expresiones que utilizamos los hablantes muy a menudo, ¿no? O sea, que cosas que nos parece que las entendemos pero que no nos gustan del todo. Bueno, pues digamos, eso se puede probar experimentalmente por qué razones, por dónde están los sobrecostes o los sobreesfuerzos de procesamiento que debemos hacer y al final la experimentación nos dice dónde están los riesgos de la comunicación, dónde nuestra mente empieza a minimizar los beneficios de la comunicación porque se producen una serie de usos que son menos esperables o porque son un poco más dificultosos. Conozco bastante de cerca lo que hacéis en Heidelberg y la cuestión más sorprendente de vuestros resultados de experimentación es que no solo trabajáis con el español, testáis esa misma hipótesis, la que nos acabas de contar, o esa misma perspectiva sobre cómo nuestra mente es capaz de extraer una gran cantidad de información solo gracias a una pequeña pieza que podríamos llamar un marcador discursivo. No solo en español, sino que los hablantes tienen comportamientos muy similares de este tipo en otras lenguas. En inglés se hace lo mismo, en alemán se hace lo mismo. Esto cambia obviamente nuestra forma de entender la competencia pragmática, por lo tanto, ¿no? En realidad, los estudios del discurso siempre tienen una doble dimensión, una doble perspectiva. Hay cosas que pasan siempre porque se deben a la comunicación como tal y son independientes de las lenguas. Y hay otras cosas que ocurren en grupos más limitados, históricamente configurados o en espacios concretos, en espacios dados, en un tiempo, en un espacio virtual o en un espacio físico, etc., ¿no? Esto quiere decir que la comunicación muchas veces es universal, es un hecho que funciona muy por encima de las lenguas, pero otras veces está altamente determinado por las culturas y por los grupos, ¿no? Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos en la experimentación, que es saber dónde un proceso mental es común a todas las lenguas o dónde hay una cierta determinación por el material que se emplea en las lenguas o por las prácticas discursivas mismas, ¿no? Y precisamente para superar o para trazar una línea de continuidad entre esas dos perspectivas está la comparación. Es una perspectiva que nos permite establecer generalizaciones de procesos que no tienen que ver solo con una lengua, sino con varias lenguas o, en el mejor de los casos, con todas las lenguas que se han estudiado, ¿no? Por eso es una razón que permite, digamos, establecer puentes entre distintas perspectivas. Claro. Perfecto, pues yo creo que aquí podemos cerrar este punto de la perspectiva cognitiva y sí que me gustaría indagar un poquito más en los minutos que nos quedan sobre otro componente que llevas estudiando desde hace algunos años, desde hace algún tiempo en Heidelberg, que es el componente más social, la dimensión más social del discurso. Además de ese componente cognitivo que obviamente explica cómo los hablantes procesamos información y construimos nuestra comunicación, obviamente está el componente social, puesto que los hablantes pertenecen a comunidades, adquieren ciertas reglas de comportamiento de esas comunidades y quieren mantener sus lazos con esas comunidades a las que pertenecen. Justo en este sentido, hace un mes, el 25 de febrero, presentasteis el profesor Francisco Moreno Fernández y tú un informe que publicasteis sobre la demolingüística del español en Alemania.
Ese informe hablaba de que la migración es cada vez más intensa y en pocos años el español ha ganado un terreno antes no visto en Alemania. Ahora es una lengua mucho más oída en ese país europeo. ¿Qué consecuencias tiene la globalización y por lo tanto la migración, que nos podemos encontrar cada vez con mayor intensidad para el estudio del discurso y del texto y para nuestra comprensión de ese componente pragmático de las lenguas? Sí, digamos que hay un proceso relativamente nuevo, o por lo menos en sus formas, son los procesos de internacionalización de las lenguas. Las lenguas salen de sus espacios de oficialidad y algunas y se desarrollan en otros espacios en donde a priori no estarían destinadas para que fuesen habladas. Eso ocurre en el español. Los procesos de internacionalización, entre comillas, tenían que ver en el pasado pues, con procesos de colonización, de conquista, eran producto, digamos, de desarrollos o de imperios, etc. Hoy, en realidad, a través de los nuevos medios de comunicación y a través de la educación y a través de la movilidad, son los tres factores principales, las lenguas salen de sus espacios naturales sin conflictos, digámoslo así, o sin los conflictos que ocurrían tradicionalmente en el pasado. Evidentemente, la movilidad, la migración es un factor. El segundo factor es el acceso a espacios comunes a través de la virtualidad. Y el tercer factor es la educación. Tú puedes estudiar una lengua en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y uno de los factores que caracterizan los movimientos españoles es precisamente su capacidad para ser una lengua internacional, para salir de las fronteras del mundo hispanohablante. Y la pregunta que nos hicimos Francisco Moreno Fernández, que lleva muchos años trabajando en estas cuestiones, y yo, era pues, ver qué características o qué factores impulsan el desarrollo del español en Alemania y precisamente hacen que el español sea vista como una lengua internacional en Alemania. Lo primero que nos viene a la cabeza con Alemania y España o el mundo hispanohablante, Alemania y español, pues es la migración, porque los lazos del tardofranquismo fueron muy altos, pero en realidad de esa migración queda muy poco. Quedan hablantes de herencia, quedan segundas y terceras generaciones. La inmigración actual del mundo hispánico hacia Alemania es muy reciente, especialmente desde la crisis del 2008. Más de la mitad de las personas inmigrantes que hablan español, o procedentes más bien del mundo hispanohablante, que están en Alemania, llevan en Alemania entre máximo de 6-7 años. Eso quiere decir que es un colectivo joven, es un colectivo con una formación amplia, es un hablante privilegiado, plurilingüe en el mayor parte de los casos, y nos interesaba conocer cómo es ese grupo en el conjunto de Alemania. Pero nos dimos cuenta de que en realidad el mundo hispanohablante en Alemania no depende en gran parte de la migración, porque el gran motor de la presencia del español en Alemania es la educación, el sistema educativo. Para decirlo de una manera, hemos calculado que más de 6.200.000 personas que hoy viven en Alemania son capaces de comunicarse en español, y solamente de esos 6,2 millones, unas 400.000 personas tienen un fondo migratorio. O sea, son o inmigrantes directamente, o son personas que se han inmigrado y pues han nacionalizado, o son hijos o nietos o hijas o nietas de inmigrantes. Es decir, que el gran impulso que recibe, el gran proceso el gran interés que despierta el español en Alemania tiene que ver con otros factores que no son exactamente la inmigración, aunque esa migración crea un contexto favorable para el estudio. Esa inmigración, cuando no es una inmigración amenazante o una inmigración conflictiva, es una inmigración altamente integrada, como es el caso del mundo hispanohablante en Alemania, en realidad favorece el interés de los hablantes alemanes para acercarse a través del estudio al español. En el fondo lo que hicimos fue explicar en ese libro los factores que caracterizan a esos grupos, ¿no? Pues digamos, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus
los criterios para esa toma de decisiones y intentamos, digamos, descubrir de alguna manera qué factores están impulsando el desarrollo del español en Alemania. De ese volumen hemos desarrollado un estudio mucho más amplio, donde lo vamos a aplicar a toda Europa con el objetivo de conocer ese espacio, el europeo, donde parece que nunca, que siempre ha estado a la zaga en relación con otros espacios mundiales, como por ejemplo Estados Unidos o como Brasil, en cuanto al desarrollo de español. Siempre se habla en cuanto al mundo hispanohablante de las fronteras del mundo hispanohablante y después siempre de Brasil y de Estados Unidos como los dos grandes focos de desarrollo del español. Pero nos olvidamos a menudo de que aquí en el viejo continente, pues probablemente tengamos entre 40 y 50 millones de hispanohablantes que no están en España, además de los residentes en España, y que es un gran foco de desarrollo de la cultura hispanohablante, no solo de la procedente de España, porque forma parte de la región, sino muy especialmente del continente americano. Claro, ¿nos puedes hablar un poco brevemente, Óscar, de cuáles son esos factores que inducen que en Europa y particularmente en Alemania el español tenga esta popularidad entre la población? Has mencionado de que de los 6 millones de usuarios, solo 400.000 tienen vinculación con el español como lengua primera o lengua de herencia. Los restantes 5,5 millones, ¿qué razones han seguido para aprender el español, ¿no? En este caso? Bueno, digamos, la gran parte de esos 6.200.000 hablantes del español en Alemania son egresados del sistema escolar. O sea, desde 1991, cuando se construye la Alemania, tal y como cuando se reunifica Alemania y la conocemos, se prolonga hasta hoy, el sistema educativo ha sido un gran motor de formación de hablantes. Es verdad que ese incremento de estudiantes del español es especialmente notable en los últimos años. Esa curva, el español es hoy la única de las grandes lenguas que crece. Es hoy la tercera lengua más estudiada en Alemania, por detrás del inglés y del francés, a pesar de que las condiciones de su estudio son menos favorables que las de las otras dos lenguas, ¿no? Por razones obvias. Por la hipercentralidad del inglés en la comunicación mundial y por las relaciones históricas y fronterizas incluso con el mundo francófono. El español, digamos, es una lengua que viene desde muy atrás, desde muy abajo, y ha ido creciendo en los últimos años precisamente por la confluencia de una inmigración muy integrada, de una inmigración que ha sido aceptada como una inmigración positiva, a través de la propia imagen del mundo hispanohablante como un mundo receptivo a la diversidad, al desarrollo social, un mundo que posibilita diversos proyectos de desarrollo personal y profesional. Y el español además tiene el viento de cola porque es una lengua, digamos, que tiene una utilidad comunicativa en espacios más allá del mundo hispanohablante, incluso en la red o en espacios institucionales. Entonces, el mundo educativo, especialmente el sistema escolar, es un gran motor de una gran fábrica de hablantes del español en Alemania. También el Instituto Cervantes o las escuelas de idiomas que están organizadas más localmente son un factor enorme y también la emigración de alemanes hacia el mundo hispanohablante, que también está rozando los 300.000 personas y que es una emigración muy significativa. Todo eso además digamos, está trufado con una serie de relaciones económicas y políticas entre Alemania, España y el mundo hispanohablante que son altamente productivas, digamos, relaciones de estabilidad, relaciones económicas de exportación e importación muy positivas que al final afianzan una serie de relaciones y favorecen indirectamente tanto las industrias de la cultura como el desarrollo demográfico del español dentro de
dentro de Alemania. Es un país, digamos, muy próximo al mundo hispanohablante, como también lo es en general todo el oeste europeo, digamos, desde Italia, desde el sur al norte, desde Italia, Francia, los Países Bajos, Gran Bretaña, y digamos, una presencia del mundo hispánico que se va poco a poco integrando o extendiendo hacia el este, ¿no? Pues, digamos, hacia los países nórdicos por un lado, pero también hacia los países situados al este, como por ejemplo Rumanía, por ejemplo como Ucrania o incluso los países bálticos, donde poco a poco el español va ganando espacios en la enseñanza del español. Y uniendo lo que acabas de contar sobre estos hablantes, son hablantes nuevos realmente del español, muchos de los cuales alcanzarán un nivel muy alto de competencia, generarán obviamente textos y discursos. Su forma de Sí. crear textos y discursos en español va a ser distinta a cómo lo hacen los hablantes nativos, no solo desde perspectiva de construcción del texto, su forma de Yeah, procesar experimentalmente esos textos yeah. también será distinta. Sí, una de las cosas que ponemos de manifiesto en estas publicaciones que hemos realizado es que precisamente el español se aprende, pero digamos, el sistema educativo en Alemania concretamente no genera muchos hablantes de competencia nativa. Es decir, las personas que estudian español en Alemania y en general en toda Europa, son personas que adquieren un nivel, una competencia, un dominio de la lengua relativamente aceptable, con pocas limitaciones en la comunicación desde el punto de vista estilístico, por ejemplo, desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista creativo, pero que la capacidad de crear hablantes de muy alto nivel, de profesionales de la lengua, por ejemplo, es menor. Digamos, los profesores de español como lengua extranjera o los traductores, etcétera, tienen que hacer un gran esfuerzo personal para compensar la debilidad del español en las estructuras del sistema educativo. Y ahí, digamos, ya se genera un primer tipo de dominio, personas que tienen un dominio limitado, pero muy pocas personas que tienen un dominio muy comparable de los hablantes nativos. Y ello automáticamente desencadena toda una serie de consecuencias que tienen que ver con la capacidad de comunicación o que tienen que ver con la forma de hablar o con el tipo de español que se habla. Evidentemente, como estamos en un espacio como Alemania, donde el español es una lengua aprendida, eso es ya una primera condición para las nuevas formas de comunicación. Es decir, hay una cierta estandarización por una parte a través de esas estructuras y además es un español que ha ido incorporando diversas variaciones en la enseñanza, donde ya no es un único español, sino que es un español, digamos, con ciertas alternativas expresivas y comunicativas. Hoy es un español, digámoslo así, más variado, es un español, por otra parte, digamos, más propio de espacios no hispanohablantes, pero que es un español altamente flexible e integrable en nuevos sistemas de comunicación internacionales. Perfecto. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, así que voy a lanzar la última pregunta a Óscar. Entiendo por todo lo que acabas de decir, de esos enfoques cognitivos, social tan necesarios, que necesitamos obligatoriamente enfoques interdisciplinares en el estudio del texto y del discurso. ¿Hacia dónde camina ahora mismo nuestra disciplina? Bueno, pues no lo sé hacia dónde camina. Camina porque somos tantos y la disciplina es tan amplia que en realidad camina en direcciones muy distintas, ¿no? Pero una de las pues, como tú dices, una de las razones principales, o una de los movimientos principales que se observan en la lingüística es precisamente la interdisciplinaridad, que es decir, es la capacidad de dialogar con otras áreas de las ciencias para resolver problemas y temas concretos. Cada vez, y yo creo que es una de las características de los que sois más jóvenes, es esa capacidad para salir de los espacios de las disciplinas y enfocarse hacia la resolución de determinados temas y cuestiones complejas.
Hoy, pues, a lo mejor nos interesa menos la cohesión del texto, los marcadores del discurso, nos interesan quizá algo menos las anáforas, porque ya sabemos mucho de todas esas cuestiones. Ahora lo que necesitamos es, con ese conocimiento, explicar cómo es la comunicación o el uso de esas unidades, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, 3 de cada 4 personas que viven en Latinoamérica viven en grandes ciudades. Pues la ciudad es un espacio de comunicación distinto del mundo rural. Pues resulta que el acceso, por ejemplo, a procesos de alfabetización, es decir, más de 35 millones de personas de América Latina pues viven no pueden leer ni comunicarse sin grandísimas dificultades. Quiere decir que necesitamos crear espacios a través de estudios aplicados para ayudar a las personas a ser ciudadanos y a ser libres de alguna manera, ¿verdad? Sabemos que más del 10% de la población en América Latina es pobre. Pues tiene, digamos, dificultades para el acceso a la educación, para el acceso a ensanchar su capacidad lingüística y, por lo tanto, comunicativa. Necesitamos crear procesos de ayuda, necesitamos entender la comunicación, de por qué empleamos unos mensajes y no otros, la comunicación pública, pues a través del conocimiento de procesos mentales que están detrás. En fin, tenemos toda una serie de problemas y cuestiones del mundo que nos necesitan en realidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la edad, en la variación de la edad. La edad es un factor importantísimo en lo que se comunica y lo que deja de comunicarse, y por lo tanto, en todos esos problemas, edad, ciudades, fronteras, donde hay contacto lingüístico entre distintas lenguas y poblaciones, todos esos elementos de la realidad, insisto una vez más, fronteras, educación, la mente, la inteligencia artificial, la traducción, todos esos temas no se pueden abordar o sea, no lo podemos abordar solo desde la lingüística, pero tampoco se pueden abordar sin los lingüistas. Y ahí es donde necesitamos hacernos fuertes y servir a la resolución de los problemas. No quiere decir que la lingüística debe servir a otras disciplinas en el sentido utilitarista o simplón, sino que debemos servir con otras disciplinas, juntarnos y resolver esos problemas, y yo creo que de esa manera, pues en parte las humanidades se rejuvenecerán y encontrarán un valor añadido al actual que ya tienen y que las hace importantes para el desarrollo personal y profesional de millones de personas, ¿no? Entonces, esto significa que a nuestra disciplina le queda mucho por venir, y un porvenir muy prometedor, sobre todo si sabe servirse de esas colaboraciones que acabas de mencionar. De eso Bueno, no hay pues duda. sí, muchísimas gracias, Óscar, por este rato, por esa entrevista tan maravillosa que seguramente inspirará nuevos trabajos, inspirará a mucha gente a buscar ese enfoque interdisciplinar, buscar aplicar el enfoque cognitivo y social al discurso y al texto. Te agradecemos muchísimo por tu disponibilidad y por habernos concedido esa entrevista, que seguramente será muy vista en ese canal del Centro Internacional del Español. Gracias a vosotros por vuestro tiempo, a ti por tus preguntas y a todos los futuros espectadores por su tiempo.